Amigos y amigas, Gilatanacas, Cuyacanacas, bienvenidos a este espacio Ajora y Atiahuinaca, donde resumimos las principales actividades acontecidas durante la semana, desde la plaza histórica de nuestro distrito de Ácora. El coordinador nacional del proyecto piloto Mejorando Vidas del Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social FONCODES, ingeniero Henry Valer, confirmó el inicio de la ejecución del proyecto en el distrito de Ácora para mediados del mes de agosto. En reunión con el alcalde de esta localidad, abogado Hernán Crisisto Icaya, se anunció la inversión superior a los 2.260.000 soles en beneficio de más de 400 familias en el distrito. La Unidad de Área Técnica Municipal de la Subgerencia de Gestión Ambiental de nuestra municipalidad realizó el mantenimiento de la captación de reservorio de la parcialidad de Quenaco del centro poblado de Santa Rosa de Llanaque. El trabajo fue liderado por el ingeniero Jesús Ordoño Quispe, el cual consistió en el pintado e implementación de cerco perimétrico de la captación y reservorio, además de implementar con picos, palas, carretilla, llaves, entre otros materiales, a fin de dar una óptima operatividad. Las oficinas de Defensoría Municipal del Niño y Adolescente de MUNA, el programa Vaso de Leche y la Unidad de Recursos Humanos de la municipalidad realizaron el control de peso, talla, perímetro corporal y test psicológicos sobre el estrés laboral a todo el personal de la comuna distrital. La responsable del PBL, Amanda Flores Medina, refirió que la actividad se realiza con el fin de conocer el índice de masa corporal de los funcionarios y servidores de la entidad distrital y desde las próximas fechas realizarán actividades deportivas fuera del horario de trabajo. Se consolidó el diagnóstico y la participación a fin de fortalecer las diferentes organizaciones dedicadas a la artesanía, agropecuario, productores lácteos, emprendedores en turismo del distrito de Ácora. Todo ello con el objetivo de que sus planes puedan ser presentados ante los fondos concursables del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD y así ser financiados con la cooperación externa. La Municipalidad Distrital de Ácora, liderado por el alcalde abogado Hernán Crisisto Icaya, gestionó la construcción de viviendas rurales en el ámbito del distrito más extenso de la región altiplánica. Cabe indicar que los funcionarios del Ministerio de Vivienda y la Municipalidad de Ácora arribaron hasta la comunidad de Juruguanani, en donde verificaron in situ la zona. Al mismo tiempo, anunciaron que ya se viene trabajando en la focalización de los beneficiarios. Muchas gracias por ser parte de este espacio resumen informativo. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales a nombre de la Unidad de Imagen de la Municipalidad Distrital de Ácora. Hasta una nueva oportunidad. Municipalidad Distrital de Ácora. Gestión 2023-2026. Comprometidos con el pueblo.